siguiente es un video creado con la intención de hacerles conocer lo que es la escoliosis, sus tipos, los tratamientos que existen y la evolución que ha tenido. Espero presten atención. Gracias. Acércate la voz como yo le hice. La escoliosis es una condición médica en la que la columna vertebral de una persona se curva de lado a lado. Aunque es una compleja deformidad tridimensional, en una radiografía vista desde atrás, la columna vertebral de una persona con escoliosis típica puede verse como una C o una S, que en una línea recta. Generalmente se clasifica en congénita, idiopática o neuromuscular, o por un trauma físico. Clasificación. La escoliosis se clasifica en 3 grupos, dependiendo de su causa. Escoliosis neuromuscular, debido a alteraciones primarias neurológicas o musculares, que causan pérdida de control del tronco por debilidad o parálisis. Escoliosis congénita, causada por malformaciones vertebrales de nacimiento. Escoliosis idiopática, constituyen más del 80% de todas las escoliosis y su causa es desconocida. Según la edad en que es diagnosticada, se divide en 3 tipos. Escoliosis idiopática infantil, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Escoliosis idiopática juvenil, entre los 4 y los 9 años. Escoliosis idiopática del adolescente, entre los 10 años y la madurez esquelética. Es más frecuente en niñas en una proporción de 7. Signos y síntomas de la escoliosis. Los pacientes que han alcanzado la madurez esquelética son menos propensos a tener una condición severa. Algunos de los casos graves de escoliosis pueden dar lugar a la disminución de la capacidad pulmonar al ejercer presión sobre el corazón, por ende restringiendo las actividades físicas del paciente. Los signos de la escoliosis pueden incluir musculatura desigual de un lado de la columna vertebral, prominencias en las costillas o en la escápula causada por la rotación de la caja torácica en la escoliosis torácica, caderas o piernas de tamaño desigual, reflejos lentos. Causas de la escoliosis. Se ha estimado que aproximadamente un 75% de los casos de escoliosis son idiopáticos, aproximadamente un 15% son congénitos y el otro 10% son secundarios a enfermedades neuromusculares. En el caso de la forma más común de escoliosis, la escoliosis idiopática del adolescente, no hay un agente causal claro y en general se cree que es multifactorial. Se han aplicado varias causas, pero ninguna de ellas ha alcanzado el consenso científico con la causa de escoliosis. Aunque el papel de los factores genéticos en el desarrollo de esta condición es ampliamente aceptado, aún así, al menos un gen, notablemente el CHD7, ha sido asociado con la forma idiopática de escoliosis. Factores de riesgo de la escoliosis. Edad. Infantil, desde las 4 a 6 semanas de gestación a los 3 años. Juvenil, desde los 4 hasta los 10 años de edad. Adolescente, desde los 11 a los 17 años. Miembros de la familia que hayan tenido escoliosis, ya que es una enfermedad hereditaria. Pubertad tardía y menarquía tardía en las niñas. Diagnóstico de la escoliosis. Los pacientes con escoliosis se examinan para determinar si existe una causa subyacente de la deformidad. Durante el examen físico se evalúa lo siguiente: piel en busca de manchas café con leche, signo indicativo de neurofibromatosis; pies, en caso de deformidad Cabo-Varus; reflejos abdominales; el tono muscular para medir la espasticidad. Durante el examen, al paciente se le pide que se quite su camisa y se incline hacia adelante. A esto se le conoce como la prueba de flexión hacia adelante de Adams y se realiza a menudo en estudiantes escolares. Si se nota una prominencia, se considera que la escoliosis es una posibilidad y se deberá tomar radiografías al paciente para confirmar el diagnóstico. Alternativamente, se puede utilizar un escoliómetro para diagnosticar la enfermedad. También se evalúa la marcha del paciente, se examinan los posibles signos de otras anomalías, por ejemplo, la espina bífida, evidenciada por hoyuelos, zonas cubiertas de vello, lipomas o hemangiomas.
También se puede realizar un examen neurológico completo. Pruebas genéticas. Mediante estudios de asociación de genoma, los genetistas han identificado marcadores de polimorfismo de nucleótidos del ADN, los cuales se asocian significativamente con la escoliosis idiopática del adolescente. 53 marcadores genéticos han sido identificados. La escoliosis se ha descrito como una deformidad biomecánica, cuya progresión depende de las fuerzas asimétricas, también conocidas como ley de Helton-Boltzmann. Tratamiento. El tratamiento médico tradicional de la escoliosis es complejo y está determinado por la gravedad de la curvatura y la madurez esquelética, que en conjunto ayudan a predecir la probabilidad de progresión. Las opciones convencionales son en orden: la observación, fisioterapia, corset dorsolumbar, cirugía. Un crecimiento cuerpo de investigación científica pone en manifiesto la eficacia de los programas de tratamiento especializado en la terapia, que pueden incluirse la retirada del corsé. Corset dorsolumbar. Bracing se hace normalmente cuando el paciente tiene el crecimiento del hueso remanente y es generalmente aplicado para mantener la curva y evitar que progrese hasta el punto donde se recomienda la cirugía. Algunas veces se prescribe para los adultos para aliviar el dolor. Bracing implica ajustar al paciente con un dispositivo que cubre el torso. En algunos casos se extiende hasta el cuello. El más utilizado es un aparato ortopédico OTLS, un corset como aparato que se ajusta a las axilas hasta las caderas y está hecho de fibras de vidrio o de plástico. Generalmente se usa de 22 a 23 horas al día y se aplica presión sobre las curvas de la columna vertebral. La eficacia de la llave no solo depende de llave de diseño y habilidades ortopedas, sino en el cumplimiento del paciente y la cantidad de ropa por día. Por lo general, los pacientes utilizados para las curvas idiopáticas que no son graves como para justificar la cirugía, pero también pueden ser usados para prevenir la progresión de las curvas más severas en niños pequeños, para comprar tiempo al niño para crecer antes de realizar la cirugía, lo que impediría seguir el crecimiento en la parte de la columna afectada. Ortopédicos pueden causar malestar emocional y físico. La actividad física puede ser más difícil porque la llave presiona contra el estómago, lo que dificulta la respiración. Los niños pueden perder el peso de la abrazadera debido a una mayor presión sobre la zona abdominal. Las recomendaciones de la Sociedad de Investigación de la Escoliosis, preparándose para incluir las curvas de progreso a los grandes de 25 grados, las curvas de la presentación de entre 35 y 45 grados, Dixon registra 0.1 a 2 y menos de 6 meses desde el inicio de la menstruación. Cirugía. La cirugía se suele indicar en las curvas que tienen una alta probabilidad de progresión, es decir, más de magnitud de 45 a 50 grados. Las curvas que sería estéticamente inaceptable como un adulto, las curvas en los pacientes con espina bífida y la parálisis cerebral que interfieren con la sesión y la atención, y las curvas que afectan las funciones fisiológicas tales como la respiración. Cirugía para la escoliosis. Es realizada por un cirujano que se especializa en cirugía de columna, por diversas razones. Generalmente es completamente imposible enderezar una escoliosis, pero en la mayoría de las cosas las correcciones dan muy buenos resultados.